not true. That's impossible. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy haremos un recuento de las 50 ideas erróneas más comunes que la gente tiene sobre películas famosas. Puede que haya spoilers, por cierto. Shut off that engine. Número 50. El doble. The Crow. La película El Cuervo de Alex Proyas es famosa por la muerte de Brandon Lee durante el rodaje. I'm your passenger. Drive. Debido a esta tragedia, muchos creían que la mayoría de las escenas de Lee se terminaron con un doble. En realidad, Chad Stahelski sustituyó a Lee tras su muerte, pero no en la mayor parte de la película como se suele creer. Antes de su fallecimiento, Lee había terminado casi todas sus escenas y solo le quedaban 3 días de rodaje. What are you supposed to be, a clown or something? Sometimes. En algunas tomas, incluidas las escenas iniciales y las secuencias de regreso al departamento, se coló digitalmente el rostro de Lee en el cuerpo de Stahelski. Algunas escenas se reescribieron o reestructuraron para minimizar la presencia de Lee. Aunque algunos fans afirman que hubo más escenas en las que se utilizó un doble, las teorías siguen siendo especulativas. You're gonna say I shouldn't be in a cemetery in the middle of the night, right? Safest place in the world to be. Número 49. Reducción con CGI. Superman Returns. Más allá de las cualidades y los superpoderes de Superman, otros elementos de su diseño han sido objeto de especulación durante mucho tiempo. There are questions to be asked. Su entrepierna más evidente por su traje ajustado es uno de ellos. Cuando Brandon Routh se puso el icónico traje de Superman Returns, circularon rumores de que le habían reducido la zona con CGI. Sorry, didn't mean to startle you. No, I'm fine, really. Eso es completamente falso. Los rumores comenzaron después de que algunos informes afirmaran que el estudio estaba preocupado por el bulto demasiado prominente de Routh y que podrían reducirlo digitalmente. Sin embargo, el director Bryan Singer negó que se hubiera realizado algún tipo de edición y el equipo de vestuario confirmó que lo habían solucionado de forma tradicional. Utilizaron ropa interior rediseñada y un relleno estratégico para asegurarse de que no fuera necesario retocar nada con CGI. Es decir, sí utilizaron CGI, pero definitivamente no para reducir la entrepierna. Well, I hope this experience hasn't put any of you off flying. Isaac y Tracy se quedan juntos. Manhattan. En esencia, Manhattan explora el amor, la carrera profesional y la incertidumbre de la mediana edad con el romántico telón de fondo de Manhattan. Chapter 1. He adored New York City. He idolized it all out of proportion. La película sigue a Isaac Davis, quien está atrapado entre su novia adolescente Tracy, la amante de su amigo Mary, y la sombra persistente de su ex esposa. Al final de la película, Isaac se da cuenta de que Tracy era la única persona auténtica en su vida y busca recuperarla. I think I made a big mistake, and I would prefer it if you didn't go. Oh, Isaac. Parece el típico planteamiento para un final clásico, pero Woody Allen le da la vuelta a las expectativas. Cuando Isaac llega hasta Tracy ya es demasiado tarde porque ella ya lo superó. Tras darse cuenta de que está tomando una decisión madura, finalmente la deja ir y la película termina con él completamente solo. Este final ambiguo ha llevado a muchos a suponer que terminaron juntos, lo que no parece ser el caso. Everybody gets corrupted. You have to have a little faith in people. Número 47. Espejito, espejito. Snow White and the Seven Dwarfs. Es bastante común que la gente cite erróneamente frases famosas de películas, y este es uno de los mejores ejemplos. Slave in the magic mirror, come from the farthest space. En una de las escenas, la reina consulta al espejo para confirmar que es la más bella de todas y se da cuenta de que Blancanieves la supera. En realidad nunca dice espejito, espejito, sino... Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? La confusión probablemente viene del cuento de hadas de los hermanos Grimm de 1812, donde la frase de la reina se acerca más a la cita errónea que conocemos hoy en día. Con el tiempo, la memoria y las infinitas referencias de la cultura pop en libros, parodias, adaptaciones posteriores y películas como Shrek han consolidado la versión errónea en nuestras mentes. Es el efecto Mandela. And I've been tricked. Número 46. El póster no sufrió de sabotaje. The Little Mermaid. Quienes crecieron viendo los clásicos de Disney quizá recuerden la extraña controversia que sacudió su éxito de 1989, La Sirenita. But if you would just listen. Not another word!
Cuando las carátulas de VHS llegaron a las tiendas, los más observadores notaron algo extraño. Una de las torres del castillo del rey Tritón se parecía sospechosamente a un símbolo fálico. Se extendieron rumores de que era una broma oculta de un artista de Disney inconforme y algunas tiendas incluso retiraron las copias de sus estanterías. I'm not asking much, just a token, really a trifle. En realidad, la ilustración había sido diseñada por un diseñador independiente que trabajaba con un plazo muy ajustado y el parecido no fue intencional. Aún así, la supuesta broma obscena causó mucho revuelo. Aunque Disney no retiró el VHS, ese diseño en concreto fue sustituido discretamente en ediciones posteriores. I love you, Daddy. Número 45. La muerte de Jill, Goldfinger. En Goldfinger, una de las películas más emblemáticas de James Bond, James se enfrenta a Auric Goldfinger. How'd you do? How do you do? Shirley Eaton interpreta el papel de Jill Masterson, la asistente de Goldfinger que le ayuda a hacer trampa en los juegos. Después de que Bond descubre el plan y pase la noche con ella, se despierta y la encuentra muerta. Jill? Está completamente pintada de oro y James afirma que murió por asfixia cutánea. Esto originó un mito muy extendido según el cual pintarse de pies a cabeza puede provocar asfixia. El rumor se extendió tanto que la gente incluso creyó que Eaton había muerto durante el rodaje, ya que dejó de actuar. Pero desde el punto de vista científico eso es inexacto. No one died a paint-related death on the set of Goldfinger. Aunque cubrir la piel puede bloquear las glándulas sudoríparas y provocar sobrecalentamiento, no respiramos así. Así que Bond se equivocó. Número 44. Los músculos de Can Noonien Singh. Star Trek II. The Wrath of Khan. La película de ciencia ficción de Nicholas Meyer de los años 80 fue un éxito tanto con la crítica como en taquilla. Gran parte de su fama viene de Can Noonien Singh, el vengativo villano interpretado por Ricardo Montalbán. Ah, Kirk, my old friend. Do you know the Klingon proverb that tells us revenge is a dish that is best served cold? Su imponente presencia lo convirtió en uno de los antagonistas más inolvidables en la historia de Star Trek. A sus 62 años, el físico musculoso de Montalbán sorprendió a los fans, lo que desató un rumor de que su impresionante cuerpo era prótesis, pero no era así. Tanto Montalbán como Meyer dejaron claro que todo era cosa del actor. Con bloodsucker. You're gonna have to do your own dirty work now. Do you hear me? Do you? Kirk. Kirk, you're still alive, my old friend. El director incluso dijo que Montalbán estaba en muy buena forma y mantenía una estricta rutina de ejercicios, así que ese poderoso físico que los fans siguen admirando fue fruto de disciplina, no de rellenos. To the last, I will grapple with it. Número 43. George no lloró de verdad. Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 2. La franquicia Harry Potter ha inspirado innumerables rumores tras bastidores y uno de los más persistentes tiene que ver con los gemelos Weasley. Durante la batalla de Hogwarts, Fred muere en una explosión y los Weasley quedan devastados. Se ha difundido ampliamente entre los fans que Oliver Phelps estaba tan abrumado por la idea de que su gemelo muriera que se derrumbó de verdad, pero por muy conmovedor que suene, lo que ocurrió en el set fue todo lo contrario. Según Oliver y James Phelps, el ambiente no era sombrío en absoluto, sino alegre y lleno de bromas. Los gemelos revelaron que incluso se reían entre toma y toma e intentaban que el otro se saliera de personaje. Así que ahí está, fueron profesionales de principio a fin. You okay, Freddy? Yeah. Me too. Número 42. Stanley Kubrick dirigió el alunizaje, The Shining. Tras el alunizaje del Apolo 11 en 1969, algunas personas comenzaron a insistir que era falso. Incluso existe una teoría conspirativa muy extendida que afirma que Stanley Kubrick ayudó a la NASA a montar el evento. La teoría sostiene que la NASA lo contrató después de terminar de dirigir 2001: A Space Odyssey. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. No solo eso, algunos creyentes de la conspiración afirman que Kubrick lo confesó simbólicamente a través del Resplandor, con detalles como el suéter de Apolo 11 de Danny y la misteriosa habitación 237. Nada de eso es cierto.
el supuesto video de la confusión de Kubrick resultó ser un engaño, con un actor y metraje manipulado. Las supuestas pistas del Resplandor probablemente sean solo elecciones artísticas, no indicios de culpabilidad. Incluso la hija de Kubrick ha calificado la teoría públicamente como una mentira grotesca. Número 41. No estaba planeado. Gladiator. La galardonada epopeya de Ridley Scott, Gladiador, ocurre en la antigua Roma, el último lugar en el que esperarías ver un avión. Sin embargo, uno de sus momentos más emblemáticos, en el que Máximo le grita a la multitud, se convirtió en el centro de tales afirmaciones falsas. Algunos fans insistían que se veía una pequeña aeronave en el cielo, pero no hay nada parecido en la escena original. Probablemente todo comenzó después de que alguien editara un avión en una imagen fija de la película, seguramente como broma o meme. Esta foto empezó a circular en redes sociales y las páginas de errores de películas engañaban a los espectadores para que creyeran que era real. Con el tiempo la gente olvidó o nunca supo cómo había surgido la historia y se convirtió en un supuesto error de producción. Número 40. La maldición de Poltergeist. Poltergeist. Esta película no solo es de terror clásica, sino también creó una de las leyendas urbanas más escalofriantes de Hollywood, la maldición de Poltergeist. They're here. La película en sí es aterradora, pues la familia Freeling es perseguida por espíritus malignos inquietos. Tras su estreno, varios miembros del reparto murieron en circunstancias misteriosas o trágicas, entre ellos Heather O'Rourke y Dominic Dunn. Julian Beck murió de cáncer de estómago y Will Sampson de complicaciones quirúrgicas. Are you in cahoots with the lady in there? I cahoot with no one. Esto llevó a los fans a creer que la película estaba embrujada, aunque probablemente sea solo una coincidencia. Si bien la trama hace que estas muertes parezcan más misteriosas, no hay pruebas de que exista ninguna conexión sobrenatural. Además, muchos de los miembros del reparto siguen vivos y bien, lo que derrumba la idea de una verdadera maldición. Número 39. Inspirada en una historia real, The Texas Chainsaw Massacre. Esta película de Tobe Hooper sigue a un grupo de amigos que viajan a Texas y se encuentran con una familia de caníbales. Con su crudo estilo documental, la película resulta inquietantemente real. Incluso comienza con un título que afirma que está inspirada en hechos reales, lo que convence a muchos espectadores de que están viendo algo real. En realidad solo se trata de una inteligente estrategia de marketing. No hubo ninguna masacre con motosierra real, ni ninguna familia caníbal en Texas. A Hooper se le ocurrió la idea después de ver una motosierra en una ferretería, mientras que Leatherface está vagamente inspirado en el asesino real Ed Gein. A diferencia del personaje, Gein no utilizaba una motosierra, sino que era un ladrón de tumbas que asesinó a 2 mujeres. Esa afirmación de ser una historia real es en general falsa. Número 38. Dorothy ganó menos que un perro. The Wizard of Oz. Es cierto que Toto, el pequeño Kyron Terrier, fue una parte importante del Mago de Oz. Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Si él no hubiera metido a Dorothy en problemas, ella nunca habría acabado en Oz. Pero esa no es una razón suficiente para creer que ganó más que Judy Garland. Esta afirmación se ha exagerado mucho durante años. Aunque Toto le pagaban $125 a la semana, que es más de lo que ganan algunos humanos, no ganaba más que Garland. Don't be silly, Toto. Scarecrows don't talk. It's pleasant down that way, too. Como protagonista de la película, a Garland le pagaban $500 a la semana, 4 veces más que a Toto. Sí, la bruja malvada y otros miembros clave del reparto ganaban más que ella, pero no el perro. I'll get you, my pretty, and your little dog, too. Hablando de mitos, probablemente hayas oído hablar del actor Munchkin colgado en la escena del bosque. Eso también es falso. Número 37. Los infectados son zombies. 28 Days Later. El thriller de supervivencia de Danny Boyle sigue a Cillian Murphy en el papel de Jim, un hombre que despierta del coma y se encuentra con que Londres está inquietantemente desierto. Hello. Resulta que un misterioso virus se propagó por todo el Reino Unido y convirtió a las personas en agresores violentos y sedientos de sangre. Aunque los infectados actúan básicamente como zombies, están biológicamente vivos, al contrario de lo que algunos creen. No solo siguen siendo humanos vivos, sino que no reviven como los zombies típicos, sino que están consumidos por una rabia incontrolable. Do you have any clothes here?
Yes. Then get them and get dressed. We have to leave now. Incluso Boyle ha confirmado que no es una película de zombies, sino una historia sobre la ira humana y el colapso social. Aún así, cuando se estrenó, le dio nueva vida al moribundo género zombie. Por eso es fácil entender por qué muchos la clasifican como tal, aunque solo sea un thriller de supervivencia con un virus de la ira. Hey, Selena. What is it? Don't you get to sleep? Número 36. La rata muerta. Suicide Squad. Para prepararse para interpretar al maníaco Joker en Suicide Squad, Jared Leto supuestamente les envió algunos regalos extraños a sus compañeros de reparto. What do you got? Got you a kitty. So thoughtful. Muchos incluso creyeron que le había dado un no especialmente inquietante a Margot Robbie. El rumor comenzó después de que Viola Davis hiciera un comentario sobre sus extraños gestos con sus compañeros de reparto, especialmente la rata negra que le envió a Robbie. Pronto los titulares tergiversaron la historia y afirmaron que le había regalado una rata muerta. Would you die for me? Yes. That's too easy. Would you live for me? Sin embargo, Leto más tarde aclaró que no le envió una rata muerta, sino bollos de canela. Robbie confirmó que de hecho le envió una rata viva que ella se quedó como mascota. Así que, aunque fue extraño, no fue tan oscuro como sugería el rumor. Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Número 35. Los niños no vieron el barco pirata antes del rodaje. The Goonies. ¿Recuerdas la escena de The Goonies en la que los niños finalmente ven el barco pirata después de ser arrastrados al agua? Durante años los fans creyeron que el director Richard Donner le había ocultado el barco al reparto para captar su reacción genuina. Aunque es una historia genial, no es del todo cierta. Really think there's a treasure here? Andy, this whole ship's a treasure. En una mesa redonda, Sean Astin reveló que ya había visto el barco y que solo fingió sorprenderse. Por su parte, Martha Plimpton no lo había visto y Corey Feldman admitió haber echado un vistazo a escondidas. Probablemente los comentarios del DVD de la película de 2001, donde la historia se simplificó en exceso, contribuyeron a alimentar esta leyenda urbana. Algunos miembros del reparto se sorprendieron de verdad, mientras que otros simplemente eran buenos actores. Por supuesto, el mito hace que un momento ya de por sí mágico parezca excepcional, por lo que entendemos por qué perduró. Goonies never say die. Número 34. Anthony Hopkins nunca parpadea. The Silence of the Lambs. Todo el mundo sabe que Anthony Hopkins estuvo terroríficamente brillante en el papel de Hannibal Lecter. Good morning. La idea de que nunca parpadea durante su breve pero escalofriante presencia en esta película se suma a su leyenda como uno de los mejores villanos del cine. ¿Pero hasta qué punto es cierto ese mito? Sí, Hopkins dominaba esa escalofriante quietud y mirada penetrante para mantener al público en suspenso. En realidad no parpadea tanto como los humanos normales, lo que le da esa aura de depredador. I don't imagine the answer is on those second-rate shoes, Clarice. Pero los observadores más atentos han notado que sí parpadea, aunque rara vez y generalmente en escenas cargadas de emoción. Se puede ver durante las escenas de Habas y un buen Chianti y Quid Pro Quo, así que la idea de que nunca parpadeó es probablemente un clásico efecto Mandela. Quid pro quo. I tell you things, you tell me things. Número 33. El extra ebrio. Being John Malkovich. Elogiada por su extraño concepto, esta película es un drama surrealista sobre un hombre que descubre un portal que lleva directamente a la mente del actor John Malkovich. There's a tiny door in my office, Maxine. It's a portal, and it takes you inside John Malkovich. En una escena, mientras John camina enfadado por la autopista, un conductor borracho le lanza una lata de cerveza. Hey, Malkovich, think fast! El momento parece tan espontáneo que muchos fans creyeron que no estaba en el guión y que un extra borracho lo había hecho de verdad. Increíble, ¿verdad? Malkovich desmintió la afirmación, confirmó que estaba en el guión desde el principio y que un guionista acertó el lanzamiento a la primera. Es posible que la gente se haya confundido porque el video con los comentarios del director Spike Jonze daba a entender que fue improvisado. Tal vez no fue espontáneo, pero sí fue una ejecución brillante. Jesus, why couldn't I have found the portal to a younger body?
Número 32. La película predijo un futuro campeón. Back to the Future Part 2. ¿No sería genial que las películas pudieran predecir el futuro? Lamentablemente la vida real no funciona así, así que esta se acercó bastante. En una escena, Marty viaja a 2015 y descubre que los Chicago Cubs ganaron la Serie Mundial. Wait a minute. Cubs win World Series. Against Miami? Yeah, it's something, huh? Who would have thought? En aquel entonces la idea parecía una broma, los Cubs no habían ganado desde 1908, pero en el 2016, solo un año después de la fecha que predijo la película, finalmente lo lograron. Estuvo tan cerca que los fans se preguntaron si los creadores de la película habían visto el futuro. La victoria real no fue contra un equipo ficticio de Miami ni en el 2015, como mostraba la película. El guionista Bob Gale lo añadió como una broma. Un equipo que nunca gana vence a otro que no existe. Décadas más tarde, esa broma se volvió profética. Más o menos. What did you just say? I said I wish I could go back to the beginning of the season. Put some money on the Cubbies. Número 31. Todos los relojes están en las 4:20. Pulp Fiction. Parece increíble que todos los relojes de Pulp Fiction estén en las 4:20. ¿Y lo es? Time you got? 7:22 in the AM. No, ain't quite time yet. Come on, let's hang back. La película de culto de Quentin Tarantino entrelaza las vidas de mafiosos, sicarios y un boxeador en una elegante mezcla en humor y violencia. Ya que las 4:20 están relacionadas con la cultura del cannabis, muchos creyeron que Tarantino había puesto todos los relojes a esa hora como una inteligente referencia a la marihuana. Pero es falso. Look, you wanna play blind man, go walk with the shepherd, but me, my eyes are wide open. Aunque algunos relojes marcan las 4:20, otros muestran claramente otras horas, como las 8:17, 9:40 y las 7:20. Los verificadores de datos y los fans detectives han demostrado que el detalle de las 4:20 es solo una leyenda urbana. Aunque es un mito divertido, no es una referencia oculta a la marihuana, sino otra muestra más del estilo de Tarantino. No, I go for some breakfast. Feel like having breakfast with me? Cool. Número 30. La gente huyó del cine. L'arrivée d'un train en vrac de la ciudad. Bueno, vamos desde el inicio. El año 1896. La película L'arrivée d'un train en vrac de la ciudad. Un video de 50 segundos de un tren que entra a una estación francesa. Hoy en día no es gran cosa, pero imagina lo increíble que fue a finales del siglo XIX. De hecho, se dice que fue tan impresionante que los espectadores se levantaron de sus asientos y salieron gritando de los cines, aterrorizados por la posibilidad de ser arrollados. Por desgracia, no existen testimonios contemporáneos de personas que huyeran aterrorizadas de sus asientos, y la historia se considera hoy en día leyenda urbana. ¿Pánico? Tal vez. ¿Huir por sus vidas? No. Número 29. Jenny murió de SIDA. Forrest Gump. I have some kind of virus, and the doctors don't know what it is, and there isn't anything they can do about it. Jenny, la amiga de la infancia de Forrest, tiene una infancia terrible y una adultez difícil. Y la manera en la que muchos interpretan lo que sucede es que muere de SIDA. Solo que eso nunca se aclara en la película y durante mucho tiempo ha sido solo una suposición. Lo único que dice es que tiene un virus incurable que sí podría ser SIDA. Pero el autor del libro, Winston Groom, en realidad pretendía que fuera la hepatitis C, que en el momento de la publicación no estaba definida. De hecho, esto se confirma explícitamente en la novela secuela, Gump and Co. Además, el clímax de la película sucede en 1981, 8 años antes de que se descubriera la hepatitis C, por lo que Jenny no sabía lo que tenía. Al final todo apunta a que fue este virus y no el SIDA lo que la mató. You died on a Saturday morning. I had you placed here under our tree. Número 28. Tócala otra vez, Sam. Casablanca. Hay varias citas de Casablanca que se han convertido en íconos culturales. Siempre tendremos París, Here's Looking at You, Kid, y Tócala otra vez, Sam. Play it again, Sam. Incluso hay una película de Woody Allen que tiene el nombre de esta última, solo que no es real. En serio, ni una sola vez en la película Humphrey Bogart, ni nadie dice las palabras tócala otra vez, Sam. Es una de esas famosas citas que la gente interpreta mal. Tanto Rick como Ilsa le dicen a Sam tócala en distintas ocasiones, y en un momento dado ella dice tócala una vez, Sam. Pero la famosa frase como todos la conocemos simplemente no existe. Play it once, Sam.
For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Número 27. Basada en una historia real. Catch Me If You Can. How do you know I'll come back? Look, Frank, nobody's chasing you. Ya sabes lo que dicen, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Catch Me If You Can es una historia increíble sobre el estafador Frank Abagnale. Se presentó como una historia real y se comercializó como tal, solo que es casi completamente inventada. Varios historiadores han desmentido gran parte de la historia, y los archivos muestran que el verdadero Frank Abagnale estaba en la cárcel o en la marina durante la época de la película. Aunque se hizo pasar brevemente por piloto de Pan Am, no hay pruebas de que aprobara el examen de Luisiana ni que trabajara para el FBI. Los acontecimientos de la película son, si no directamente inventados, bastante exagerados. Is that the truth, Frank? Is that the truth? Número 26. Todo es CGI. Jurassic Park. She was my favorite when I was a kid. Now I see she's the most beautiful thing I ever saw. Entre los amantes del cine existe la idea errónea de que Jurassic Park está llena de CGI y que sigue viéndose mejor que el 99% de las películas de hoy en día. Solo que la mayor parte de lo que se ve en pantalla fue realizado por Stan Winston con marionetas y animatrónicos. Eso incluye a la estrella del show, el famoso T-Rex, que se hizo con un robot de 12 metros de alto que pesaba más de 7.700 kilogramos. Y sí, el escaso CGI que se utilizó sigue siendo bastante bueno, sobre todo teniendo en cuenta su edad, pero ha envejecido y los dinosaurios CGI parecen un poquito más falsos hoy en día. En la actualidad es fácil distinguir cuáles eran marionetas y cuáles eran digitales. It's a dinosaur. Número 25. La trilogía Dollars está conectada. La trilogía Dollars. When a man with a .45 meets a man with a rifle, you said the man with the pistol's a dead man. Let's see if that's true. Ha habido mucha confusión en torno a este famoso conjunto de películas de Sergio Leone. Algunas personas creen que están conectadas. Se llama trilogía, todas comparten el mismo director y Clint Eastwood se ve y actúa igual en las tres, pero no fueron concebidas como una trilogía y sus historias no tienen ninguna relación entre sí. El llamado Man with No Name tampoco es solo un personaje. A pesar de tener personalidades similares, Joe, Manco y Blondie son tres personas diferentes. Todo el concepto de trilogía se remonta a United Artists, que quería agrupar las películas como un truco de marketing. You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. Número 24. El elenco no sabía sobre el chest burster, Alien. Could I have something to eat before we go back? I need something. Yeah. One more meal before bedtime, I'm buying. Además de ser una película legendaria, Alien también tiene una de las escenas más famosas de la tradición cinematográfica. Se ha dicho que el reparto no sabía sobre el chest burster y que sus reacciones de terror son 100% genuinas. Pero, una vez más, esta historia es exagerada. Sabían perfectamente lo que iba a ocurrir, ya que se describe con todo lujo de detalle en el guión. Además, debajo de la mesa había máquinas para bombear sangre y todos los miembros del equipo estaban usando impermeables, por lo que sabían que saldría sangre disparada del estómago de Kane. Según Veronica Cartwright, incluso les mostraron maquetas de cómo se vería el alienígena. Sus supuestas reacciones de horror es solo actuación a la antigua. Inner head sealed. Anybody want to say anything? Número 23. Viggo Mortensen desvía un cuchillo. The Lord of the Rings. The Fellowship of the Ring. Hay muchas historias famosas sobre el rodaje de estas películas, varias protagonizadas por Viggo Mortensen. Una de las anécdotas más interesantes es que el actor que interpretaba a Lurtz no podía ver bien por la máscara, así que erró el tiro y de verdad le lanzó un cuchillo a Mortensen. Según otra versión, el cuchillo se le resbaló de la mano debido al maquillaje. En cualquier caso, le lanzan el cuchillo directamente a Mortensen y, como es genial, lo esquiva con su espada de utilería, frío como una lechuga. Pero no, esto fue planeado de antemano y coreografiado a conciencia. Sí, Mortensen desvió un cuchillo con la espada, pero no fue accidente. I would have gone with you to the end.
fires of Mordor. Número 22. Leo frotó su sangre en la cara de Kerry Washington. Django Unchained. Hey! Lay your palm flat on that tabletop! If you lift those palms off that turtle shell tabletop, Mr. Pooch is gonna let loose with both barrels that sawed off. Todos conocen la historia. Leonardo DiCaprio golpeó furiosamente la mesa con las manos, accidentalmente rompió uno de los vasos y se cortó. Como todo un profesional, se mantuvo en el papel y completó la escena e incluso improvisó la parte en la que Candy mancha de sangre la cara de Heathcliff. Sí, es cierto que se abrió la mano, y sí, se mantuvo en el personaje, pero en ningún momento manchó a Kerry Washington. Eso habría sido absurdamente poco profesional y habría violado un libro de leyes de salud y seguridad. En realidad, cortaron la escena, limpiaron a Leo y usaron sangre falsa para frotarla en la cara de Washington. So every moment after that moment in the movie, we shot twice. We would shoot completely bloody with him touching my face with fake blood. And then we had to take everything off and shoot it again totally clean because he just wanted to have the option in the edit of blood or no blood. Número 21. La reacción del Joker fue improvisada. The Dark Knight. If Coleman Reese isn't dead in 60 minutes, then I blow up a hospital. Lamentamos reventar tu burbuja, pero no. Heath Ledger no improvisó ni un solo segundo de la explosión del hospital. Hace tiempo que se dice que los efectos especiales fallaron y que se mantuvo en personaje, e incluso presionó el detonador para añadir un momento de frivolidad, pero no fue improvisado. Al contrario, Christopher Nolan afirma que ensayaron sin parar y que cada segundo de la toma estaba planeado. De hecho, el retraso de la explosión fue idea del supervisor de efectos especiales, Chris Corbould, que por cierto lo utilizó como medio práctico para alejar a Ledger del fuego. Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do things. Número 20. Una persona murió buscando el dinero. Fargo. What Shep told us didn't make a whole lot of sense. Oh no, it's real sound. It's all worked out. You want your own wife kidnapped. La película Fargo es una oscura y cómica aventura en la que está en juego una gran cantidad de dinero. En una escena, el personaje de Steve Buscemi esconde el dinero en una carretera nevada. Al final, sigue sin aparecer. I just don't understand it. Unos años después del estreno de la película, una mujer japonesa llamada Takako Konishi fue encontrada muerta en Minnesota tras pasar por Fargo. Algunos informes incorrectos al momento de su muerte dieron lugar a la falsa afirmación y después a leyenda urbana de que murió buscando el dinero escondido porque creía que era real. Este mito incluso dio lugar a una película llamada Kumiko, The Treasure Hunter. I discover treasure right here. Número 19. Una muerte en la carrera de cuadrigas. Ben-Hur. La culminante carrera de cuadrigas es la joya de esta legendaria epopeya religiosa. Judá Ben-Hur compite contra su amigo de la infancia convertido en enemigo, Mesala. El protagonista triunfa después de que el intento de Mesala de matarlo fracase. Durante años se rumoreó que el doble del villano había muerto durante el rodaje de la secuencia y se veía en la película. Sin embargo, nadie relacionado con la producción ha mencionado nunca un accidente durante el rodaje. Este tipo de mitos en torno a la escena de carrera son bastante comunes, pero al ser una de las más famosas en la historia del cine, la de Ben-Hur ha sido particularmente persistente. Número 18. El desenlace del combate final. Rocky. Ya que es una de las películas deportivas más populares en la historia, podría pensarse que todo el mundo conoce la historia de Rocky. Aún así, la parte crucial de la primera película se recuerda erróneamente, porque Rocky pierde. Mucha gente da por sentado que ganó su combate contra Apollo Creed. And there's the bell for round one, the most publicized fight of the ages. The fighters come into the center of the ring, looking at each other. Rocky just looking. Aunque Rocky le da a Apollo una pelea increíble durante 15 asaltos, Creed es finalmente declarado vencedor por decisión dividida. Tal vez este mito se ha mantenido porque la historia de Rocky es la de un hombre que se supera. Here it's chaos. Rocky, you went the distance. You went the 15 rounds. How do you feel? All right, Thor. What are you thinking about when that buzzer sounds for that line? What do you think about when the Muchas otras historias de superación terminan en triunfos a pesar de las probabilidades. Aunque Rocky logra probarse a sí mismo, técnicamente no gana.
Apollo can't believe it. Número 17. Gremlins después de medianoche. Gremlins. Ready? 1, 2, 3. No. Todo el mundo conoce las reglas de los gremlins, ¿verdad? No los pongas a la luz, no los mojes y no los alimentes después de medianoche. Bueno, en realidad no. A pesar de que Gremlins es el nombre de la película, estas famosas reglas son para los Mogwai, parecidos a los Furby. Alimentar a estas adorables criaturas después de medianoche es lo que las convierte en gremlins. Sin embargo, para las personas que solo conocen la película a través de la cultura pop o que la han visto una vez, el nombre Mogwai no tiene el mismo reconocimiento, que es probablemente la causa de este malentendido. Número 16. La inspiración de Edna, The Incredibles. Esta película animada de superhéroes está llena de personajes divertidos, pero la diseñadora Edna Moda es una de las favoritas de los fans. It will be bold, dramatic, Yeah. heroic. Yeah, something classic, like Dynaguy. Oh, he had a great look. La diminuta diva destaca entre todos los demás y tiene algunas de las frases más citables de la película. I used to design for gods. Muchos espectadores han creído durante mucho tiempo que está basada en la reconocida diseñadora de vestuario Edith Head, dado sus peinados y gafas similares, pero según el propio director Brad Bird, no se basa en nadie en particular. Al igual que las muchas creaciones de Edna, su diseño resulta familiar, pero sigue siendo totalmente único, querida. There it is. The room is yours. They are lucky to be in your presence. Now the turn. Yes, you are a tiny god. Número 15. Jack cabía en la puerta. Titanic. Seguramente todo el mundo ha tenido esta discusión. Al final de Titanic, Jack y Rose están en el agua flotando sobre una puerta. Bueno, en realidad es el marco de una puerta, no la puerta en sí. Pero la cuestión es esta. Muchos de nosotros creíamos que Jack podría haber sobrevivido si Rose se hubiera movido un poco. I'll never let go. I promise. Sin embargo, como se ve en la película y en varias recreaciones posteriores a su estreno, 2 personas al mismo tiempo la habría volcado. Ahora, si hubieran tomado turnos, esa ya es otra historia. Número 14. Cantando bajo la leche, Singing in the Rain. Como una de las películas más aclamadas de todos los tiempos, durante años ha habido varios rumores sobre Singing in the Rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Uno de los más extraños es sobre la legendaria secuencia con la canción homónima. Mientras Gene Kelly canta bajo la lluvia, existe el mito de que era en realidad leche. La teoría dice que se utilizó para que se viera mejor en la cámara, dado que el Technicolor era relativamente nuevo. Pero la viuda de Kelly, Patricia Ward Kelly, ha negado rotundamente esta absurda idea. Además, Singing in the Rain no fue la única película en la que había lluvia. Wasn't over. Still isn't over. Número 13. ¿Te sientes con suerte? Dirty Harry. Clint Eastwood ha hecho carrera interpretando a hombres rudos. Every gun makes its own tune. Uno de sus papeles más famosos es el del policía Harry Callahan. Cuando se enfrenta a varios criminales en la película, dice la inmortal frase, ¿te sientes con suerte? O al menos así es como todo el mundo lo cita erróneamente. La frase real es mucho más compleja y aparece al final de un discurso. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Aunque parte de esta cita errónea está en las 2 preguntas que les hace a los delincuentes, la que utiliza la mayoría de la gente es simplemente una paráfrasis de la real. Ahora pregúntate, ¿la cité mal? Bueno, ¿la citaste mal? Now you have to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do ya, punks? Número 12.
George Lucas dirigió la trilogía original de Star Wars. Aunque no seas fan de Star Wars, si le preguntas a la mayoría de la gente te dirá que George Lucas escribió y dirigió la trilogía original de Star Wars. Use the Force, Luke. Pero no lo hizo. Bueno, no todas. Es cierto que guionizó y dirigió el clásico original de 1977, que originalmente tenía el nombre de la franquicia, pero no tuvo tanto control con El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi. Ayudó en el guión de esta última, pero el de El Imperio fue escrito por Leigh Brackett y Lawrence Kasdan y fue dirigida por Irving Kershner. Por su parte, Kasdan colaboró con Lucas con el guión de Jedi, dirigida por Richard Marquand. El universo de Star Wars fue la visión global de Lucas, pero él no lo hizo todo. Número 11. Fantasma en el fondo. Three Men and a Baby. One of my favorite movies ever, Three Men and a Baby. Esta comedia de los años 80 nos muestra a 3 hombres que se ven obligados a hacerse cargo de una niña. El padre biológico es uno de ellos, Jack. Whoa! These diapers are way too big. What size did you get? They're ultra absorbent. The more absorbent, the better, if you ask me. En una escena en la que Jack habla de su hija con su madre, una leyenda urbana afirma que se puede ver la figura de un fantasma detrás de unas cortinas al fondo. Sin embargo, no es más que un recorte de cartón de Jack, que es actor. Fue eliminado de la película, aunque puede verse en algunas tomas. Incluso el coprotagonista Tom Selleck ha desmentido el rumor, y no queremos desmentir a un hombre con un bigote tan impresionante. I thought it was always like a poster, a full-size poster that had been knocked over. Yeah. That was my theory. It actually is. It is a cardboard cutout of Ted Danson. Número 10. La muerte de Brandon Lee. The Crow. Como se mencionó en una entrada anterior, Brandon Lee era la estrella de The Crow, donde interpretaba al protagonista Eric Draven, y murió durante el rodaje. Durante una escena en la que se requería disparar un arma, dejaron una bala de fogueo y no la retiraron correctamente, ya que el especialista en armas se había ido a casa. Cuando la utilizaron, Lee recibió un disparo real y murió más tarde en el hospital. A pesar de la creencia popular, la toma en la que resultó mortalmente herido no se utilizó en el montaje final de la película, y de hecho fue destruida después de ser utilizada como prueba en la investigación de la muerte accidental. Número 9. Jason Voorhees es el asesino. Friday the 13th. Jason Voorhees es el famoso asesino de la franquicia Viernes 13, pero no siempre fue así. En la primera entrega en realidad es su madre, Pamela, la que mata a los adolescentes para vengarse no solo de los 2 monitores del campamento, cuya negligencia provocó la aparente muerte de su hijo, sino también de los monitores décadas después. No fue sino hasta la segunda película cuando Jason se convirtió en el principal antagonista, y ni siquiera adquirió su icónica máscara de hockey hasta la tercera. Esto demuestra que aunque una propiedad puede asociarse a una cosa, no siempre es representativa del conjunto. I won't. Número 8. Secuela. Indiana Jones and the Temple of Doom. What a vivid imagination. Es un error común pensar que la segunda película de la trilogía original de Indiana Jones es una secuela. Al fin y al cabo, así es como suelen funcionar las trilogías, una tras otra. Sin embargo, al igual que los cómics en los que se inspiró, Indiana Jones no sigue una narrativa global estricta. Indiana Jones and the Temple of Doom es en realidad una precuela que sucede un año antes de Raiders of the Lost Ark. Al parecer, el guionista George Lucas no quería que los nazis fueran los villanos e hizo que la película ocurriera antes de Raiders para evitar que el héroe se topara con ellos 2 veces seguidas, aunque el Tercer Reich regresó en la tercera película. Nazis. I hate these guys. Número 7. La dirigió Tim Burton, The Nightmare Before Christmas.
Dado que a menudo aparece titulada como Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, perdonamos al público general por asumir que él la dirigió. Debido a la trayectoria de Burton en películas extrañas y aterradoras, le va como anillo al dedo. Aunque creó la historia y los personajes y coprodujo, el guión y la dirección corrieron a cargo de otros. This year, Christmas will be ours! Es probable que su nombre se incluyera por razones de marketing, ya que fue él quien aportó la idea y era reconocido en ese momento, tanto por la industria como entre los espectadores. Pero el director fue Henry Selick, que llegó a dirigir James and the Giant Peach y Coraline. Small world. Número 6. Archivada por vergüenza. The Day the Clown Cried. And in terms of that film, I was embarrassed. A principios de la década de 1970, el comediante, actor y director Jerry Lewis dirigió y protagonizó una película sobre un payaso encarcelado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Según se dice, el resultado final le dio vergüenza, lo que generalmente se cita como la razón por la que la película no se estrenó. En realidad se vio envuelta en problemas legales una vez terminada, ya que los derechos los conservaba la guionista, Joan O'Brien, lo que retrasó y finalmente detuvo su estreno. Dicho esto, es posible que la vergüenza de Lewis influyera en que la película no haya salido. En el 2015 finalmente le entregaron una copia a la Biblioteca del Congreso, pero con la condición de que no se hiciera pública sino hasta 2024. Are we going to ever gonna get to see The Day the Clown Cried? No. Número 5. Gafas de sol. Risky Business. En la escena más famosa de Risky Business, el protagonista Joel Goodson, interpretado por Tom Cruise, celebra en casa su independencia sin padres. Baila al ritmo de All Time Rock and Roll de Bob Seger en ropa interior, camisa blanca y gafas de sol, o al menos así lo muestran todas las parodias del momento. En la escena original, Cruise está usando una camisa rosa claro, sin gafas de sol. Aunque las usa en el póster y en otras escenas de la película, es probable que su look fuera de esta escena sea tan icónico que todo el mundo recuerde que las está usando. O es un efecto Mandela. Pero esa es otra lista. No, you get out. Número 4. Un bote más grande. Jaws. Esta superproducción es importante e icónica en casi todos los sentidos. Sin embargo, en lo que respecta a las citas de la película, la más famosa es también una de las más citadas erróneamente. En la famosa escena, Martin Brody está lanzando carnada detrás del barco de Quint y ve al enorme tiburón que están cazando. Se retira a la cabina y le dice a Quint: You're gonna need a bigger boat. Sin embargo, la mayoría de las veces que se hace referencia a esta escena en otros medios, la gente dice vamos a necesitar un barco más grande, o cualquier cosa de la que necesiten algo más grande. Claro, tienen más o menos el mismo significado y efecto, pero no es cita directa. Número 3. Hola Clarice. The Silence of the Lambs. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Ya que estamos hablando de citas erróneas, esta es otra frase imaginaria que todo el mundo cree que es real. Durante años, tanto en los guiones de referencia a la cultura pop como en las conversaciones de los fans del cine, The Silence of the Lambs ha sido citada erróneamente. Se recuerda a Hannibal Lecter diciendo "Hola Clarice" en su amenazador saludo a la agente inexperta del FBI Clarice Starling. Sin embargo, aunque se ha convertido en un ícono, no es exacto. Good morning. En realidad la saluda únicamente con un buenos días y buenas tardes, Clarice. Good evening, Clarice. Claro, le dice la frase exacta en la secuela, pero fue una década después. Silence of the Lambs. Hello, Clarice. It's good to see you again. Número 2. Luke, yo soy tu padre. Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back. Search your feelings, you know it to be true.
Volvamos a la trilogía original. Pensarás que es difícil que la gente se equivoque tanto con algo famoso, pero si buscas en tu corazón, sabrás que es verdad. A pesar de ser una de las líneas más citadas en la historia del cine, la frase "Luke, yo soy tu padre", en realidad no la dice Darth Vader. La frase es: "No, yo soy tu padre". No, I am your father. La línea mal recordada a través de citas erróneas y paráfrasis en la cultura pop se ha vuelto tan frecuente que la gente cree erróneamente que está en la película, pero al igual que toca la otra vez Sam de Casablanca, no es así. Play it, Sam. Play as time goes by. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. S.E.X. en el cielo. The Lion King. ¿Recuerdas esta canción? A mitad de este clásico de Disney, Simba se desploma sobre un acantilado y levanta una nube de polvo. Cuando reproduces la escena lentamente, parece formarse el vago contorno de las letras S.E.X. ¡Uy, qué escándalo! Las organizaciones religiosas lo han utilizado como ejemplo de la aparente falta de moralidad de Disney, y el supuesto mensaje ha sido objeto de rumores en los parques infantiles durante décadas. Sin embargo, la explicación generalmente aceptada es que las letras son SFX, una abreviatura común para efectos especiales, y que fueron insertadas por alguien de ese departamento en particular, que trabajó en El Rey León. What mook made that up? Oh! Yeah, pretty dumb, huh? ¿Hay otro mito del cine que no hayamos incluido? Go ahead. Make my day. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.